Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días aquí en México y buenas tardes en Europa. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida después de la tesis? Bien, no, bien, con calor, digamos, calurosamente. Sí, no estoy como bastante calor, pero bueno, ayer estaba mucho más porque volví a Barcelona desde Zaragoza, ¿no? Entonces Zaragoza bastante más calurosa. Entonces en estos días estaba, no sé, casi en 40 grados, digamos. Entonces, buah, era bastante. Pero estoy ya aquí, volví a Barcelona, No, así que estoy bastante, un poco con calor todavía, pero bueno, mejor, más llevadero. muy bien, qué bueno que estás de regreso en tu ciudad de base. Mm, No, yo también aquí hace calor, está empezando a hacer calor. Tuvimos días muy lluviosos y de mm. repente está haciendo bastante calor. Entonces está chistoso todo este clima. Pero bueno, pues venimos a hablar hoy de varios temas. El más, digo, el inmediato ahorita es que queremos que nos cuente de tu tesis, Camilo. Cuéntanos de esta finalización de tu doctorado y de tu tesis. Sí, bueno, yo he dicho que he terminado el doctorado, pero al menos son dos partes, ¿no? Yo me he enfocado más como en la primera parte, que es la entrega, digamos, de mi tesis escrita, o sea, terminar el escrito, a mi supervisor, ¿no? Entonces, ese es como el primer gran paso, porque es como escribir, ¿no? Escribir todo lo que has hecho en 4 años y que se transforma en una tesis, que es un documento escrito, que vendría siendo casi como una suerte de libro al final. Y ya una vez que mi supervisor me diga, vale, está bien, seguramente me hará una corrección o algo, yo la deposito, que va a ser durante este mes, y eso se cierra la primera fase, ¿no? Que ya de por sí, al menos yo me siento que ya he terminado, ¿no? La parte más complicada. Y después viene la defensa, que es definir en qué fecha uno defiende frente a un tribunal. Pero bueno, eso para mí no es tan complicado porque depende mucho del país donde tú estás. En España al menos no es, y en mi instituto no es tan complicado porque no vienen muchos de las personas que tú eliges, son gente que están relacionados a tu campo y que también lo va eligiendo tu supervisor. Entonces tampoco es algo que sea, no van directamente a contra tuya, ¿no? Entonces en otros países sí hay otro tipo de reglas, pero aquí es más simple en ese sentido. Y además que igual cuando tú haces un doctorado y ya has publicado muchas cosas, se supone que ya has pasado el filtro de la validación de los pares, ¿no? Entonces al final yo llego a mi defensa, llegaría a mi defensa con 12 artículos y con 9 artículos, con 9 de 12 ya aceptados por revista y por congreso, entonces por experto. Entonces en realidad es como, ok, tampoco un jurado me va a decir, oye, esto no es así, ¿no? Si ya me validaron los expertos, ¿no? Simplemente es como crear una historia, una narrativa en la defensa, ¿no? Que le dé sentido a tu trabajo y que otra persona experta o quizás no tan experta en tu específica área entienda tu tesis, ¿no? Al final es eso, como una forma de un cierre formal, digamos, de ese evento que duró 4 años, ¿no? Muy bien, ¿y de qué trata tu tesis? ¿Se puede saber? Yo veo, o Mm. sea, creo que no son tan privadas, ¿no? O sea, porque veo No, que algunos las publican en mm, Archive y cosas similares. Las publican así como, ah, sí, miren mi tesis. Y de hecho tenemos algunos como me llama la atención, o sea, por ejemplo, todo lo que sabemos de REST o todo lo que conocemos como REST es la tesis doctoral de un cuate, ¿no? De Roy Fielding, por mm. ejemplo, ¿no? O sea, no es un libro, no es un paper que él ha escrito, es su tesis doctoral, ¿no? Y varias cosas de las que estamos acostumbrados son tesis doctorales de varias personas, ¿no? Entonces, según yo, incluso ahorita no es tan privada, ¿no? No, no, yo creo que ahí tengo que mirar si el tema de los derechos de reproducción, no sé cómo funciona eso, tengo que mirarlo, porque generalmente cuando tú las subes, mi universidad hay como un repositorio público de la universidad. Entonces ahí tengo que ver que si es posible subirlo a Archive, por ejemplo, la tesis. Ahí no sé si se podrá por el tema de licencia. Lo que sí sé es que una vez que ya está defendida y has pasado la defensa, queda el enlace público del PDF en el sistema de mi universidad, que en este caso sería la Autónoma de Barcelona. Ahora, si puedo también pescar ese PDF y subirlo a otro repositorio público como Archive, eso no lo sé, tendría que averiguar. Y sobre mi tema, mi tesis se trata sobre algoritmos de optimización, en particular los que se llaman metaheurísticos, ¿no? Metaheurísticas, que la idea es, en los algoritmos de optimización hay muchas ramas de algoritmos para atacar problemas de optimización. Un problema de optimización típico son los problemas logísticos, son los problemas que
yo tengo una centenar o sea, cientos de camiones, por ejemplo, que tienen que entregar distintos productos dentro de una ciudad muy grande, ¿no? Entonces la idea es minimizar el tiempo de trayecto, de traslado hacia los clientes. O sea, la idea es como minimizar ese tiempo y ponerse de acuerdo en esas rutas que pueden ser, tratar de buscar las rutas más óptimas que lleven a esos 100 camiones que no se crucen entre sí, bueno, que no ocupen las mismas calles y, bueno, que optimicen el tiempo, básicamente, ¿no? Entonces, es un problema de optimización porque hay que minimizar, ¿no? Hay que minimizar el trayecto. Y eso es un problema en cierta medida matemático, o sea, no, es simplemente una fórmula, tiene una función que es la función objetivo y tenemos ciertas restricciones, ¿no? Que puede ser por el tráfico, la cantidad de camiones, quizás ahí hay un tema de combustible, quizás cuántos productos hay que enviar, quizás hay algunos clientes que solamente pueden recibirlo en ciertos rangos de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces hay múltiples restricciones. Por tanto, su problema combinatorio es un problema muy difícil hacerlo con un algoritmo a través de la fuerza bruta. Entonces, como es un problema muy difícil, y sobre todo si la cantidad de camiones aumenta, hablaríamos de un problema NP, que técnicamente se llama como NP-hard, que no hay un algoritmo que en tiempo polinomial lo pueda resolver rápidamente, ¿no? Entonces, entre todos estos tipos de algoritmos de optimización, hay unos que se llaman heurísticos, que lo que hacen es crear un atajo, podríamos decir, que en menor tiempo de cómputo pueden dar una buena solución a este problema, que no es la mejor, pero te aseguran una que es lo suficientemente buena en un tiempo adecuado, ¿no? Porque no todos los problemas yo requiero que sea siempre la mejor opción. Quizá en este tema de los camiones, yo quiero que quizá la mejor opción es que cada camión lo haga todo este tema en 3 horas, pero quizás eso tardaría, no sé, días y días de cómputo para llegar a esas 3 horas y darme ese plan, ¿no? Esa planificación de la ruta. Pero quizás con un algoritmo heurístico puedo conseguirlo que tarde 3 horas y media, pero lo voy a tener en 5 minutos, ¿no? Entonces, evidentemente, en la práctica puede ser muy útil ese tipo de algoritmo. Y entre los algoritmos heurísticos hay de muchos tipos, quizás los más conocidos son los genéticos, los de algoritmos de la colonia de hormigas, que son muchos algoritmos basados se construyen ciertas analogías con eventos o sistemas biológicos que existen en el mundo real y que se hace como una suerte de metáfora en el mundo computacional, digamos, ¿no? Entonces, son algoritmos que tienen operadores aleatorios dentro, es decir, hay componentes random dentro de su comportamiento y por tanto son algoritmos estocásticos. Eso quiere decir que esos algoritmos heurísticos son estocásticos en el sentido de que cada vez que yo los ejecuto con la misma instancia del problema y ocupando los mismos parámetros, la respuesta no necesariamente tiene que ser la misma, ¿vale? Eso es muy importante. Es muy similar a los LLM. De hecho, los LLM también son sistemas estocásticos. Entonces, ese sería como mi tema de tesis es cómo yo mejoro las dos principales debilidades que tienen estos sistemas heurísticos. Por tanto, estos sistemas heurísticos en la parte más académica se llaman metaheurísticos porque dentro de los algoritmos heurísticos hay algunos que son un poquito más generales que otros, ¿no? Entonces, la palabra meta simplemente quiere decir, bueno, este se puede aplicar de una manera mucho más general, es como un framework, ¿no? No es tan solo un algoritmo muy específico para tal problema y en particular, eso sería la heurística como tal, ¿no? Metaheurístico es que se pueden aplicar a muchos más problemas con mínimos cambios. Eso serían los algoritmos genéticos, los algoritmos de hormiga y otros más, ¿no? Y la idea de mi tesis es tratar las dos debilidades que dije anteriormente de los sistemas, de los algoritmos metaheurísticos. Las dos principales son, una es la ausencia de conocimiento del problema, la ausencia del conocimiento de la estructura del problema, que ya voy a explicar qué es, y la segunda es la interpretabilidad de los resultados de esas soluciones de ese tipo de algoritmos. Vale. La primera estructura del problema es que al ser algoritmos basados en heurísticas, yo no tengo conocimiento previo del problema, no sé exactamente absolutamente nada de si es un problema de logística, si es un problema de gestión de ruta de aviones, o si es un problema para organizar la planificación escolar en un colegio. No saben absolutamente nada, porque simplemente son operadores matemáticos, operaciones matemáticas que están ocurriendo dentro de esos algoritmos, ¿no? Por tanto, cuando tú lo modelas, esos problemas generalmente se modelan a través de un grafo dirigido porque son problemas combinatorios. Eso es lo más tradicional, ¿no? Los problemas de optimización combinatoria.
Por tanto, las metaheurísticas no saben nada del problema en sí, no saben, no tienen un pasado, no tienen un contexto de información. Entonces, lo que nosotros hicimos, la forma de atacarlo, eso, y tratar de mejorar la calidad de las soluciones de la metaheurística es ocupar Machine Learning, ¿no? Y dentro de Machine Learning hay muchos enfoques. Está el enfoque más clásico de Machine Learning, que es como árboles de decisión, o incluso otro tipo de árboles de decisión como más complicados. También están, por ejemplo, la Support Vector Machine, y etcétera, ¿no? Pues son un algoritmo más de clasificación, ¿no? Que al final le damos información de la historia, ¿no? Del problema y se lo pasamos como parámetro a la metaheurística. Después están los enfoques de Deep Learning y de Reinforcement Learning también, que lo que hacen es, bueno, tratar de, a través de mayor cantidad de información de entrenamiento, poder encontrar generalizaciones que nos permitan dar esa información a la metaheurística. Y el último enfoque, que es el que se basa en mi tesis, es ocupar los modelos fundacionales para incorporar a través de ellos información a las metaheurísticas. Es una forma nueva de integración, de hibridización, digamos, porque ya se habían visto técnicas clásicas de Machine Learning en metaheurística y técnicas clásicas de Deep Learning en metaheurística, pero con los LLM no había casi nada. Cuando yo empecé a trabajar en esto, había muy poco. Por tanto, cuando lo empezamos a hacer, fue bastante interesante y divertido darnos cuenta que podíamos ocupar los LLM para detectar patrones, ¿no? Interesantes que se podrían llevar dentro de la metaheurística. Entonces yo lo he ocupado en dos aspectos, los LLM en mi investigación doctoral. Una es en ocupar los LLM como una máquina detectora de reconocimiento de patrones numéricos, es decir, yo, por ejemplo, extraigo métricas del grafo al cual voy a ejecutar, le voy a pasar como parámetro a la metaheurística, y además voy a ocupar el LLM para detectar, para leer toda esta cantidad de métricas numéricas que son enormes, que son cientos y cientos quizás de filas, que representan los nodos del grafo y con múltiples métricas, y que el LLM sea el que me diga, mira, estos son buenos, estos son malos, y asignarle una probabilidad. Lo mismo que yo haría con enfoque más clásico de Machine Learning, pero ahora simplemente a través de un prompt más o menos extenso, que me permita generar parámetros que sean los que después la metaheurística les sirva para guiarse o explorar nuevos espacios de búsqueda que de otra manera no hubieran podido encontrar, ¿no? Eso nos fue muy bien y publicamos artículos sobre eso. Y el otro enfoque es el tema de generar código, o sea, ocupar el LM como un generador de código, y es decir, que yo reemplace distintos fragmentos de un algoritmo de optimización metaheurístico y que el LM se encargue de mejorar la heurística, o sea, encontrar nuevas heurísticas. Es una forma más que de un espacio de soluciones de búsqueda nuevas, sino que es un espacio de algoritmos nuevos, ¿no? Que empieza a ocupar. Entonces, yo le pasé un algoritmo ya escrito en un lenguaje de programación cualquiera, en Python o en C++, que son los típicos que se trabajan en metaheurística, y le digo al LLM que reemplace esta heurística por otra. Y así voy iterando hasta que encuentro una que es lo suficientemente mejor, eh, que diga, vale, esta es mejor de la versión anterior. Bueno, esa sería como la primera parte, ¿no? La mejora en cuanto a la calidad de soluciones. Y la última, la segunda parte, que ahí tengo también otros artículos, tengo 5 artículos en ese tema, es la interpretabilidad, ¿no? Que es las metaheurísticas, al ser sistema estocástico, como cualquier sistema estocástico, es muy difícil entender por qué llegaron a ciertos resultados. O sea, son opacos en cierta medida, o también se puede decir que son cajas negras. Entonces, la forma de añadir transparencia es tratar de crear herramientas que nos permitan entender mejor sus resultados. Y para ese caso, lo que nos hicimos nosotros fue crear una herramienta de análisis visual. Es decir, comparar dos o tres o cuatro metaheurísticas en un específico problema, en una específica instancia, y que visualmente podamos ver cómo fue su comportamiento en esa ejecución, en varias ejecuciones de esas metaheurísticas. Así podemos enriquecer el análisis y no tan solo quedarnos con lo que actualmente se hace, que es simplemente análisis estadístico, análisis numérico, tablas de comparación. Por tanto, con este análisis visual podemos ver cómo ha sido su trayectoria por el espacio de búsqueda. Entonces, eso es muy interesante porque podemos decir, ok, quizás este algoritmo fue mejor, encontró la mejor solución, pero no es tan robusto porque digamos, todas las ejecuciones tienden siempre a congregarse en una sola ubicación del espacio de búsqueda, ¿no? Eso significa que quizás si yo cambio de instancia, no va a ser tan bueno, ¿no? En cambio, otro que quizás estuvo cerca de llegar al óptimo,
se movían mejor por el espacio de búsqueda, es mucho más dinámico, no tendía a solaparse entre las ejecuciones, ¿vale? Eso es muy típico y eso solamente se puede ver a través de herramientas visuales. El análisis numérico generalmente no te da ese tipo de información tan fina, ¿no? Y para eso creamos una herramienta que se llama STN Web, que se llama Search Trajectory Network, la red de trayectoria de búsqueda, digamos. Y yo me encargué de hacer la aplicación web de esa herramienta, porque esa herramienta ya existía, pero estaba escrita en R y solamente se puede ocupar en el ámbito de la terminal, ¿no? La shell, ¿no? Entonces ahora con la web lo llevamos a la versión web y añadimos, no tan solo lo trasladamos, sino que añadimos nuevas funcionalidades, ¿no? Para mejorar la visualización, para mejorar incluso que sea mucho más fácil de entender. Incorporamos los LLM, de hecho, dentro del reporte de esa gráfica para que la gráfica pueda ser entendida por alguien que no sea experto, porque esa gráfica visual también tiene una terminología que no es tan simple de entender si no eres experto en el tema. Entonces, el LLM ahora lo podemos ocupar para generar un párrafo, un texto que diga, vale, en la gráfica podemos ver que el algoritmo A es mejor que el B por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, que de otra manera lo hace mucho más difícil de usar, ¿no? Entonces, esos fueron mis dos temas de mi tesis doctoral, que espero que se hayan entendido a grandes rasgos, que es ocupar mucho la tecnología moderna, que son los LLMs, dentro de un área más clásica, que son las metaheurísticas, para resolver o tratar de, evidentemente tú nunca resuelves ese problema, pero al menos mejorar, acercarnos a una mejora en cuanto a una mejor interpretabilidad del sistema y una mejora en proponer nuevas formas de integración que mejoren la calidad de las soluciones de la metaheurística, ya sea por la generación de código o por ocupar los LLM como generadores, buscadores, máquinas que buscan patrones en datos numéricos. Sí, sí se entienden, lo sé, bueno, por lo menos a mí quedó bastante claro y creo que son de esos temas que tanto en la universidad como incluso entre programadores medio novatos se oyen como muy impresionantes, ¿no? Justamente como, y yo creo que son temas difíciles en sí mismos y son como, sí, cuando alguien habla de programación avanzada, sobre todo si tienes poca experiencia, dices, sí, vamos a hacer unas heurísticas, ¿no? Y entonces cosas similares a esas, o algoritmos genéticos o incluso gente para parecer impresionante empieza a hablar de eso, ¿no? Hemos visto algunos en algunos canales de programación que dicen cosas similares a estas, Sí. ¿no? Pero tú te fuiste un poquito más allá, ¿no? O sea, no son heurísticas, son metaheurísticas, ¿no? Esto me recuerda, creo que la otra vez que estaba aquí, Manuel dice que siempre hablo de libros, pero efectivamente me recuerda el libro de Polya, ¿no? Polya, que es el creador del campo de la heurística, ¿no? El campo de la heurística, que es el arte de resolver problemas. Exactamente. Sí. Entonces dice eso, ¿no? Sí, Ajá, dime, sí, dime. sí, exactamente. Sí. Y va por ahí, ¿no? O sea, o sea, estos son problemas básicamente irresolubles hasta donde conocemos, ¿no? O sea, para los que no tengan tan claras las categorías, los NP y más específicamente los NP hard son problemas básicamente irresolubles de manera óptima, ¿no? O sea, pues se supone que hay una solución, pero me va a tomar todos los billones de años del universo encontrarla, ¿no? Para garantizarte que es la mejor solución. No sé qué categoría es, Camilo, la que es fácil de comprobar qué es la mejor solución. O sea, no me acuerdo qué categoría es, pero muchos de ellos podemos, una vez teniendo la solución, comprobar que sí es la más fácil contra encontrar la que es completamente imposible garantizar que encontré la solución más óptima, ¿no? Y como tú dices, muchos problemas de estos van relacionados justamente con optimización o con problemas logísticos, ¿no? Me llama la atención justamente que también bueno, algo que hay que aclarar es que estos problemas son irresolubles de manera general, ¿no? O sea, es decir, encontrar la mejor solución o garantizarte que estoy encontrando la mejor solución para todos los casos o la solución correcta para todos los casos es imposible, pero si acotas el problema, si lo acotas en muchas, o sea, por muchos lados, ahí puedes encontrar soluciones semióptimas o estás cerca de encontrar las óptimas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay problemas justamente como este de logística que tú dices, que empresas que es su core del negocio, como por ejemplo DHL, ¿no? O como cualquier empresa de entregas de mensajería, su core del negocio es encuentra la ruta óptima, ¿no? Que es básicamente el Sí. problema del viajero, ¿no? Y lo han resuelto o medio resuelto con sus condiciones, con sus condiciones acotadas, ¿no? Pero
es lo que te iba a decir justamente, que tú estabas en este campo de la optimización y la heurística y meteorística, y de repente surgió todo este tema de los LLMs, ¿no? Que son cosas Mm, buenísimas programando y tratando con código. Entonces ha de haber estado interesante el cambio mm, de lo tradicional a esto, ¿no? O sea, yo creo que mm. tuviste o sea, y en el campo, aparte de lo que tú hiciste, viste como un vuelco hacia allá, o sea, o viste algo que te llamara la atención de cómo cambió el campo respecto a los LLMs que son buenísimos programando y cosas así. Sí, sí, hubieron varios cambios. Quizá uno de los cambios más evidentes ahora es que muchos de los sistemas que son de generación de código de mejora, como AlphaEvolve, por ejemplo, de Google, o antes FunSearch, lo que hacen es que, si tú te das cuenta, siguen un sistema evolutivo, ¿no? O sea, la idea de la computación evolutiva es una idea de la metaheurística, ¿no? De la computación genética, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por tanto, por ese lado, de manera indirecta, la metaheurística ha tenido bastante popularidad o ha ganado mucha popularidad gracias a la idea de los LLM de ir mejorando a través de agente el código, ¿no? Ese por el lado, digamos, indirecto, ¿no? Y por otro lado, yo comencé el año 2022, tuve mi primer artículo donde yo mejoraba un algoritmo genético a través de técnicas de GNN, que significa Graph Neural Network, que son redes neuronales basadas ya directamente en grafos, antes de involucrarme en los LLMs. Y claro, esto era muy interesante porque tú podías capturar patrones de la topología directamente del grafo. Como dije anteriormente, muchos de los problemas de optimización, sobre todo combinatorios, se modelan con grafos. Entonces, si tenemos directamente una red neuronal que pueda predecir, inferir cuáles nodos o cuáles aristas son útiles, es una información extremadamente poderosa para meter dentro de las ecuaciones de la metodística, ¿no? Porque podríamos secarla. Y ese trabajo fue muy interesante, muy genial. Quizás una de las debilidades que tiene ese enfoque es que tú requieres muchos datos de entrenamiento. Tienes que, si vas a ocupar, si quieres evaluarla en un tipo de problema, tienes que tratar de generar grafos sintéticos muy similares a ese problema, y hay que buscar cuáles son los tamaños de ese grafo. Evidentemente no lo puedes entrenar con el mismo grafo de evaluación, porque si no lo vas a hacer un overfitting, pues se van a sesgar, ¿no? Entonces tienes que tratar de generar un ciento de grafos pequeños con una topología relativamente similar a lo que vas a evaluar posteriormente. Entonces ese trabajo puede ser un poco tedioso y puede ser un trabajo bastante no tan simple y no tan trivial, no tan solo en cuanto a cuánto puede tardar en el entrenamiento, sino que a generar un conjunto lo suficientemente bueno que pueda ser útil después en la fase de evaluación. Y resulta que estaba trabajando en eso, publiqué dos artículos, uno como primer autor, el segundo lo hizo un compañero, yo fui como coautor, y de ahí yo di el salto a las LLM porque justo en ese momento aparecieron los LLM, ¿no? Entonces, ahora todo el campo de metaheurística ha venido a reforzarse mucho con los LLM, ya no tan solo para generar código, sino que también para la parte de la interpretabilidad. Han salido muchos trabajos muy interesantes que nos ayudan a entender mejor cómo funciona un algoritmo genético, cómo funciona un algoritmo de colonias hormigas, para entender mejor su resultado a través de los LLMs. También hay muchísimos trabajos de algoritmos genéticos mejorados por LLM en cuanto no tan solo a la interpretabilidad, sino que a la calidad de soluciones. Hay todo tipo de framework. Hay un framework muy interesante que se llama Lamea o Yamea, y ese es un sumamente famoso. De hecho, se publicó una semana después del paper que nosotros hicimos, que integraba el LLM con metaheurística, y que es un enfoque totalmente distinto porque es parte de una iteración en base de prompts, ¿no? Que van iterando y van en base al principio de la computación evolutiva, van pidiendo al LLM que vaya generando nuevas propuestas y refinando ciertas heurísticas, ¿no? Y nosotros hicimos un enfoque totalmente distinto que era, bueno, podríamos ocupar los LLM como una especie de asistente donde podemos ver toda la información de las métricas del grafo y detectar en base a un análisis numérico que podría ser sumamente tedioso para un humano, ir fila por fila, viendo las métricas de los nodos, decir, vale, esta es útil, esta no, que el LLM mismo lo optimizara y que después se transformara en parámetros dentro de y que se le pasaran a la metodística. Bueno, ese fue otro enfoque que hicimos. Así que hay muchas cosas. Se ha digamos, potenciado el área de las metaheurísticas en ambos sentidos. Los LLMs o los modelos fundacionales en general han permitido mejorar todo el área de la metaheurística en base a muchos nuevos papers que vienen con nuevas ideas. Y por otro lado,
el área más tradicional, más de puramente LLM, con agentes y todo tipo de cosas para crear nuevos algoritmos, se ha potenciado de ideas ya previas, pasadas, que vienen de la década de los 80, de la computación evolutiva. Así que ha sido una retroalimentación bidireccional, digamos, ¿no? Entonces ha sido bastante fascinante haber podido vivirla, al menos en la mitad de mi doctorado, ¿no? Sí, creo que esto es un testimonio a cuánto han estado cambiando las cosas recientemente y cuánto van a seguir cambiando, ¿no? O sea, estamos viviendo cosas que yo creí otra vez, si alguien ya se cansó de escuchar esto, no me voy a cansar de decirlo, que estamos viendo cosas que yo nunca creí ver en mi vida. Entonces es justamente parte del segundo tema, ¿no? Pues te agradezco mucho, Camilo, la parte de compartirnos Mm. acerca de tu tesis, a ver si la podemos ver después. Te iba a preguntar, ¿fue más difícil o más fácil que escribir que un libro? O sea, o sea, para muchas personas es traumante la experiencia de escribir una tesis. De hecho, yo no escribí tesis bueno, no es que no, para titularnos no era una tesis, le decimos una tesina, ¿no? Que era como un reporte de un proyecto, pero de todos modos no la hice. Pero para muchas personas es traumante la experiencia de escribir una tesis justamente por todo el trabajo que implica, porque como tú bien dijiste, es básicamente escribir un libro, ¿no? Pero para ti, o sea, no estoy queriendo demeritar el trabajo, pero yo creo que para ti debe haber sido un asunto un poquito más sencillo, justamente porque has escrito 4 libros, ¿no? O sea, 3 o 4 libros, ¿no? Cuatro. Llevas Cuatro. 4, ¿no? Ajá, exactamente. El de programación funcional, el de mentes geniales, Principios, el principios de programación y este último, el de palabra y la algoritmo. escritura, ¿cómo me acuerdo cómo se llama? Palabra y algoritmo. Exactamente, palabras y algoritmos, ¿no? Entonces o sea, es como, pues sí, un libro más, es como, justamente aquí entra la parte de que de seguro escribir, y yo creo Mm. que tú lo has sentido. Escribir el primer libro te costó mucho más Sí. trabajo o varias órdenes de magnitud más trabajo que escribir el Mm. segundo, y así vas, ¿no? O sea, no quiero decir que no te haya costado nada de trabajo, pero seguro fue mucho más fácil que a cualquiera que no ha Mm. escrito tanto en su Mm. vida, ¿no? O sea, ¿cómo lo sentiste? Sí, claro, habría que partir ahí diciendo, como dije anteriormente, que yo me presento, digamos, a la defensa con 12 artículos, lo cual no es tan común. 12 artículos, si tú los Ujú. juntas todos, son casi como, yo creo que más de 200 páginas, Otro libro. probablemente, ¿no? Ajá. Entonces mi Ujú. problema para mí fue al revés, sino que cómo crear una historia, una narrativa que sea coherente, que conectara esos 12 artículos, porque los 12 artículos están divididos en dos partes, en mis dos líneas de investigación, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que tuve que hacer fue quitar cosas y reorganizarlo, o sea, era un poco de reorganizar la información, adaptar, mover, quitar, darle sentido, crear introducciones, escribir las conclusiones. Por tanto, no lo sentí la tesis como algo que tuviera que escribir desde cero, sino que dar orden a lo que había hecho en estos 4 años, ¿no? Entonces tenía mucho material, tenía mucho texto, digamos, que para empezar a reorganizar, ¿no? Por tanto, fue muy distinto crear un libro que cuando tú escribes un libro ya partes desde cero, ¿no? O sea, no estoy ocupando ya secciones o capítulos que podría reutilizar en otro libro, ¿no? Por tanto, la tesis en sí misma no fue tan complicada en el ámbito de la escritura, sino el trabajo fue simplemente darle una coherencia, que tuviera cierta coherencia, que no se sintiera que fueran artículos aislados, ¿no? Que están ahí Mm, desperdigados, que no tienen ningún sentido uno a otro, ¿no? Entonces, cada capítulo, por ejemplo, yo conectaba y decía, este capítulo derivó en el siguiente por estos motivos, y este otro surgió de esta manera y que después derivó en otro artículo que era y por estos motivos y también de hecho daba comentarios como esta línea de investigación que era con los GNN, la abandoné por esto, y pasé al LLM por estos motivos, ¿no? Entonces eso le da también una narrativa personal de por qué estabas tomando esas decisiones en el momento de hacer esa investigación. Por tanto, mi tesis fue también una forma de narrar ese proceso de esos 4 años, de que uno va quizás moviéndose de un tema a otro, o por qué te llevó a esta investigación, o quizás incluso por qué alguna falló. En algún momento menciono casos donde ciertos trabajos no funcionaron y explicar también por qué. Y también la parte de la conclusión igual fue divertido decir, bueno, divertido en parte, en otra parte quizás no fue tan divertido porque en las conclusiones tú mencionas cuál es el trabajo futuro, ¿no? ¿Qué es lo que viene?
y uno siempre tiene la sensación de que lástima, ¿no? Hubiera tenido 3, 4 meses más, hubiera podido transformarse esas ideas que están ahí incompletas en un capítulo nuevo de mi tesis, ¿no? O un artículo nuevo, ¿no? Pero mencioné, por ejemplo, el caso de la herramienta de visualización, que es parte de mi segunda línea de investigación, la versión 3D. La versión 3D era el gran objetivo que daba término a toda la línea, digamos, y no lo alcancé a hacer, ¿no? Por ejemplo, no alcancé a hacer esa herramienta. La otra parte que también era la conjugación o la combinación de toda la primera línea, de la mejora de los LLM con metaheurística, que era la mejora de en runtime, en tiempo de ejecución, que la metaheurística se vaya adaptando en tiempo de ejecución gracias a los LLM. Era un trabajo que está en el 50% o 60% de estar terminado, pero no lo suficiente, no estaba escrito como para incorporarlo como un capítulo dentro de la tesis, ¿no? Entonces son dos cosas que quedaron pendientes que yo lo menciono en la conclusión, ¿no? Que evidentemente, claro, son Ujú. como cosas que tú quedas como insatisfecho en el sentido de que lástima, ¿no? No haber tenido más tiempo para poder añadirlo. Pero al final nunca es suficiente, porque al final, si hubiera terminado esas dos cosas, seguramente me surgió otra idea que tampoco hubieran culminado, ¿no? Pero al menos es honesto decirlo, mencionarlo ahí como plan de trabajo futuro o línea de trabajo de investigación futura. Así que, en resumen, la tesis no fue tan complicada, no porque sea fácil escribir una tesis doctoral, sino que simplemente yo había sido muy prolífico en los 4 años anteriores, había escrito muchos artículos, lo cual eso me permite llegar a un final mucho más simple, ¿no? O sea, de simplemente reorganizar información. Me está dando risa porque me recordaste Mm. a esta técnica. No sé si has escuchado la técnica de que cuando alguien juega videojuegos, ¿te gustan los videojuegos? ¿Sí? Pero, cuando, o sea, que es algo que he escuchado en internet, que es el skill Ah, eso maxing, no lo ¿no? conocía. Que yo lo he hecho algunas veces, No lo conocía, ese concepto. ¿No? El skill maxing, bueno, yo creo que lo escriben con doble X, a ver, a lo mejor no, ya estoy viejo porque el skill maxing, a mí me ha pasado a veces jugando porque muchas veces juegas para terminar el juego justamente, o sea, lo que quieres es terminar lo más rápido el juego posible, ¿no? Y entonces, si haces esa como progresión natural, pues los enemigos, cuando llegas con los enemigos, o sea, sobre todo en juegos de mundo abierto, cuando juegas, pues los enemigos, digamos que tienen la fuerza con la que el diseñador lo pensó, ¿no? Entonces llegas y los enemigos son difíciles. Pero hay una técnica que es skill maxing, que es, te vas a hacer todos los side quests por todos lados, entonces vas y consigues, si es de armas, consigues todas las armas, o de lo que sea, y entonces tus skills de jugador suben, tanto las tuyas de tú poder manejar mejor el jugador, como consigues todos los power-ups, consigues todo, y entonces llegas al, ¿cómo se llama? Al jefe final, y el jefe final es una papa porque llegaste con todos los skills. Así se me figura Con se todo me figura que lo desbloqueado, ¿no? Con hiciste, o todas sea, que las tú armas, llegas. con la super arma, la super armadura, todo, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces me dio mucha risa porque me suena así. Y también algo que me gustó de ahorita, y esto es como algo que personal, es, me gusta que no demostraste falsa modestia, ¿no? O sea, como no, no, yo, no, sí fue igual de difícil. Eso, o sea, creo que, y esto ya es filosófico, es una de los defectos de nuestra sociedad, es pensar, o sea, la humildad y la modestia son buenas cualidades, excepto cuando las finges, ¿no? O sea, cuando las finges son lo peor de lo Sí. peor, ¿no? Y entonces, no reconocer tus propios logros es una de las cosas que me molesta mucho de esta sociedad, ¿no? Pero bueno, te iba a preguntar como última punto de esto, de las metaheurísticas. O sea, son problemas, o sea, más bien son cosas que te pueden servir para resolver otros problemas naturalmente, porque justamente es la aplicación de técnicas de búsqueda, Sí, de solución de problemas la búsqueda en un espacio. Ah, bueno, lo primero que te iba a preguntar es si está correcta esta URL. Está STN Analytics, sí, esa es la herramienta que tú sí, hiciste. esa es, sí, Perfecto. sí, Pues si alguien la quiere visitar, ahí está, también lo voy a poner en los comentarios. Y luego, entonces te decía que es un campo que justamente naturalmente tiende a ser práctico justamente porque te ayuda, mm, como tú dijiste, a problemas de logística y cosas similares. Pero en sí misma la técnica de metaheurísticas tiene una aplicación directa a otro campo, o sea, como por ejemplo, o sea, no como para resolver el algoritmo que resuelve el mm. campo, sino directamente la aplicación al campo. ¿Se puede trasladar a algún campo así? Sí, O no que se te haya ocurrido sí. que Por hayas ejemplo, hay visto? trabajos que ocupan metaheurística para ajustar los parámetros de una red neuronal.
¿vale? O sea, ocupa metaheurística como para Mm, encontrar los mejores parámetros. Entonces, es una forma, porque al final también es un problema de optimización, ¿no? ¿Cuáles son los problemas, los mejores parámetros para esto, ¿no? Y pueden ser para una red neuronal o cualquier otro tipo de sistema que tú tengas muchos parámetros que quieras buscar, como hacer un tuning, ¿no? Un ajuste de esos parámetros y no sabes cuál es la configuración más adecuada, ¿no? Entonces, puedes modelarlo con un problema de optimización y ocupar una metaheurística. Ahora también hay que decir que la metaheurística, sí es cierto, nosotros siempre hemos tenido como la broma interna que es un área muy poco útil en la práctica, ¿no? Esto puede parecer una paradoja o una contradicción con lo que dije anteriormente de la logística, pero ahora voy a explicar por qué. Porque en los algoritmos de optimización hay técnicas que son exactas, que nosotros podemos saber cuál es la ruta más óptima de una cierta cantidad de camiones, ¿no? Entonces, hay herramientas que se llaman solver, ¿no? Como Ziplets, por ejemplo, o Gurobi, mm, que te permiten resolver y encontrar la mejor solución, que te lo aseguran matemáticamente, ¿no? Ahora, claro, cuando nosotros hablamos de un problema en particular de logística, por ejemplo, una cosa es el problema en cuestión y otra cosa es la instancia del problema, que no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo tomar el problema logístico con 10 camiones o con 50 o con 100 y puedo ocupar una técnica exacta, como Ziplet, por ejemplo, y encontrar respuesta en 10 segundos o en un minuto, ¿vale? O sea, y no requiero mm, metaheurística para eso y va a ser mucho mejor que una metaheurística, ¿no? ¿Vale? O sea, si yo tengo pocas, la instancia muy pequeña, mi flota muy pequeña de camiones, hay técnicas que son 1000 veces mejores y mucho más eficientes. La mm, metaheurística entra en ujú. juego cuando esos algoritmos exactos ya no pueden responder de manera óptima en poco tiempo, ¿no? Esto significa que tardan días o semanas, incluso años, en encontrar la mejor respuesta. Cuando hay 100 camiones, cuando hay 200, 500 camiones, es decir, cuando tienen que escalar. Y cuando tienes que escalar es donde entra en juego la metaheurística. Por lo tanto, en el mundo real, eso no es tan común. No Mm, es tan común, salvo que es una claro. empresa como Google, Microsoft, Amazon, ¿no? Son pocas las empresas que realmente requerirían el poder de la metaheurística, porque es como la última frontera, ¿no? Es cuando ya metemos componentes aleatorios dentro del algoritmo para hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, si eso no es el caso, hay técnicas 1000 veces mejores, ¿no? O sea, como las técnicas exactas, ¿no? Que pueden dar respuestas muy rápidas, ¿no? Entonces la meteorística entra solamente en juego, es como digamos, la última frontera, ¿no? Ese es como el tema. Entonces Mm. siempre decimos que si encontramos una empresa que realmente requiera meteorística, son casos muy aislados donde podemos entrar nosotros en juego, ¿no? Claro, o sea, que valga la pena toda Sí, la inversión y toda la experimentación que implica, exactamente. y todo el gasto en cómputo que implica, Sí, contra un algoritmo tradicional en el que vas a ocupar 50 sí, camioncitos, ¿no? exactamente. Me da mucha risa también esto porque tiene mucho que ver con con la pregunta de todas las startups de: "Sí, pero esto escala", y, pues, tú no necesitas escalar, o sea, tú Sí, primero preocúpate por conseguir clientes, y cuando tengas 1,000,000 de clientes, ahora sí preocúpate por sí, escalar. sí, No, o sea, exactamente. lo voy a meter Sí, metaheurísticas desde el principio para mis 3 clientes que voy a tener. Eso es algo que hablábamos ayer de con en una junta interna de la empresa, hablábamos de eso, de que, hay ciertos componentes que vale la pena, mejorar su performance solamente si tienes sí. 300,000 minutos de Mm, uso, ¿no? mm. Porque si te vas a gastar $500,000 en optimizar algo y vas a usarlo 3 clientes, pues te estás dando un tiro en el pie. No es exactamente lo mismo, es Sí, muy exactamente. parecido ahí. Y eso es lo importante de la experimentación, ¿no? Porque esta es un área de mucha experimentación empírica, es decir, que tú tienes que tener métricas que te permitan evaluar tus algoritmos y que te permitan, de hecho, tratar de predecir o anticiparte cuando esa flota de camiones, por ejemplo, va a escalar, ¿no? O sea, si tú en el momento estás con 5 camiones y el método exacto va bien, y después aumentas a 6 camiones, 7 camiones y va bien, pero vas notando que el tiempo de cómputo va incrementando, o en algún momento te vas a dar cuenta que va a haber un salto que va a tardar entre 10 minutos a 50 minutos, ¿no? Entonces, eso ya son alertas que te pueden decir o que te pueden dar pistas de decir, vale, ok, que fueron gracias a la experimentación, a tener datos numéricos, decir, ok, quizás sea el momento de ocupar otro tipo de técnicas, ¿no? Y que aceleren esa solución. Entonces, y ahí donde pueden surgir temas como las metaheurísticas, ¿no? Al final, que son como... Estaría bueno que un día hiciéramos algo práctico con eso, estaría bueno, a ver, ahí dinos qué requerimos, estaría bueno hacer un día, Sí, a lo sí. mejor no en vivo para no aburrir a la gente, porque también, o sea, hacer ese tipo de cosas no es como: "Ah, sí, dame 10 minutos y ahorita te Sí, programo una metodística", sino sí, hacemos algo y lo mostramos, estaría muy sí. bueno.
Pero Y lo bueno, interesante también, de ajá, hecho, de eso es que, a diferencia de otros tipos de sistemas como los algoritmos exactos o las redes neuronales que son profundas, y ambos sistemas, los exactos y las redes neuronales, por ejemplo, requieren mucho cómputo, requieren computadores con GPU, ojalá, o cosas muy potentes para hacerlo muy eficiente. Pero una metodística es bastante sencilla en cuanto a que no requiere mucha computación. Tú la podrías ejecutar en una Raspberry Pi, por ejemplo, y andaría bastante bien, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas, porque son algoritmos que son en la implementación, no ahora en el diseño, sino que en la implementación tienden a ser muy simples en su operación. O ujú. sea, tiene muchos componentes aleatorios, ¿no? Que permiten también que sean fáciles de ejecutar en un computador con bajos recursos. Muy bien, pues deberíamos intentarlo. Mm. Perfecto. Pues bueno, ahora sí vamos a entrar al tema del título del capítulo que dice ahí, GPT nos hace tontos. Gracias por contarnos de toda tu investigación y estaría bueno, te digo, que después hiciéramos algo. Mm. Vamos a pasar a algo que tiene mucho que ver con tu investigación y con, te digo, tú eres una de las personas que más he visto que usan los LLMs para casos de uso avanzados, ¿no? Y entonces, también para, como contexto para la audiencia es, estábamos platicando internamente de un artículo que salió, que no hemos leído ninguno de los dos completo, o sea, nada más leímos o sea, no completo, sino más bien no a profundidad, sino una revisión rápida, pero se ha hablado millones de veces de ese artículo ya, que es el de el estudio del MIT que se llama Your Brain on ChatGPT, ¿no? Este artículo habla sobre los efectos de usar ChatGPT para tareas Mm. académicas y sobre todo específicamente hablan de esto en el punto de la escritura, ¿no? Your Brain on ChatGPT, se los voy a poner el link ahí en las notas también por si lo quieren ver. Y, y pues ese es algo que Camilo y yo habíamos platicado, de hecho, ahorita les voy a enseñar su libro que tuve el honor de ser como un lector previo de su libro antes de que se publicara. Y Camilo habla de eso desde hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces, no sé, bueno, voy a poner la tesis no, no es la tesis, sino más bien los descubrimientos del artículo, ¿no? Que dicen que justamente tu actividad cerebral baja muchísimo si le pides a ChatGPT que escriba por ti en vez de Sí. escribirlo tú, ¿no? O sea, recuerdas menos, bueno, y después recuerdas menos, aprendes menos y pues toda tu actividad cerebral Mm. baja si tú le pides a ChatGPT o a cualquier LLM que escriba por ti, ¿no? Y la primera cosa que quiero decir es que eh, eh, no necesitábamos a Sherlock Holmes para que nos dijera eso, ¿no? O sea, no necesitábamos que un conjunto de los mejores científicos del mundo nos dijera eso, ¿no? O sea, es completamente obvio que va a pasar. Lo mismo que ha pasado, y otra vez vuelvo a la historia de las herramientas humanas, ¿no? Todas las herramientas humanas han modificado el cerebro de los humanos justamente de cierta forma, ¿no? Entonces el reloj, el mapa, los libros, la escritura han modificado el cerebro de ciertas formas, ¿no? Entonces es completamente obvio que algo que reemplaza ciertas partes de tu pensamiento va a modificar tu actividad cerebral y entonces va a hacer que te comportes de manera diferente, ¿no? Yo creo que todos los de nuestra edad lo hemos vivido durante nuestra vida, que es yo me acuerdo que cuando tenía 10 años, si querías aprenderte un número, o más bien si querías tener el número de teléfono de una persona, lo tenías uno que apuntar y si lo querías tener disponible, te lo tenías que aprender de memoria, ¿no? Cosa que ahorita me sé contados números de teléfono de memoria justamente, ¿no? Yo me sé muy contados, o sea que son los que más ocupo o los que me he forzado a aprender, ¿no? Contra lo que tenías que hacer antes, ¿no? Que es pues tener tu agendita y entonces tú intentar hacerlo, ¿no? Y lo mismo ha pasado en otras épocas, exactamente, que es leyendo un libro sobre Roma, y sobre un montón bueno, de esas cosas que hablaba sobre la memoria, pues decían eso exactamente, ¿no? Que los oradores romanos justamente tenían que practicar mucho la memoria porque de qué forma, o sea, no tenían el papel tan disponible como nosotros, ¿no? O sea, de hecho no existía el papel, ¿no? Sino no tenían nada, algo en que escribir. ¿Cómo le hacías? Pues tenías que tener una estructura mental clara de lo que ibas a Sí. decir, ¿no? Y aprendértelo de memoria. Y entonces tu memoria por eso se volvía muy buena justamente, ¿no? Cosa que nosotros ya no tenemos porque tenemos el papel y tenemos la computadora y tenemos un montón de cosas en las cuales registrar, a las cuales regresar después para que puedas tú tener
pues, sí, la información de regreso, ¿no? Y ha habido gente justamente importante o filósofos que han dicho, estos cuates se van a volver unos holgazanes porque tienen el papel, ¿no? O mm, sea, están dejando todo su pensamiento en el papel y la verdad es que no tuvo efectos graves, sino más bien nos ha ayudado a avanzar. mm. Pero, pero, ¿qué opinas, Camilo, de esto? O sea, bueno, ahorita vamos a hablar de tu libro, pero tú ya pensaste en esto desde antes, entonces cuéntanos qué opinas. Sí, de hecho, una de las cosas que menciona era que en algún momento, cuando no existían los libros, por ejemplo, había mucho el tema de la oralidad, es decir, cuando tú transmitías información era en base a la palabra, ¿no? O sea, tú hablabas, recitabas un texto, de hecho lo hacías de manera casi actoral, ¿no? Para que tuvieran más impacto y en base a eso se transmitía el conocimiento, ¿no? Entonces, tú forzabas a tu memoria a conocerte verso o prosa, ¿no? Para irlo transmitiendo ese conocimiento de un lugar a otro, ¿no? Entonces, cuando apareció, de hecho, el libro, hubo mucha gente que se resistió a eso, ¿no? Pensaba que la memoria se iba a deteriorar, ¿no? Que se iba a degradar, ¿no? Por esta nueva tecnología, ¿no? Que iba a permitir que estamos dejando el pensamiento en papel, ¿no? Que no íbamos a volver más perezosos, ¿no? Porque ya no íbamos a tener que aprender de memoria ciertos textos. Pero sin embargo, el Pero, texto sí ajá. escrito, bueno, ha demostrado ser una de las tecnologías más fundamentales de la historia humana, ¿no? Para preservar el conocimiento, ¿no? Ahí quería decir, bueno, quería interrumpir ahí nada más porque es cierto, ¿no? O sea, es cierto que la memoria se deterioró. O Mm, sea, lo que he pensado sobre eso es, tenían razón, ¿no? Nuestra memoria bajó de categoría, mm, digamos. O sea, yo lo leí en el contexto de los palacios mentales, ¿no? De mm, los palacios mentales en los que, pues para aprenderte un discurso completo de 60 minutos que ibas a dar ahí enfrente del, ¿cómo se llama? Del concilio romano, mm, no sé cómo llamarlo, del Congreso romano, pues tenías que tener un montón de técnicas mentales para memorizarte las cosas y para no trabarte y cosas similares, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, yo creo que están en lo correcto de que nuestra memoria se mm, degradó, pero, pero no fue necesariamente malo mm, eso. O sea, ¿para qué quieres memoria? Si lo más importante en esta época no es la memoria, sino es la capacidad de resolución de problemas, de búsqueda mm, y a final de cuentas nuestro cerebro tiene capacidades limitadas, ¿no? Y a final de cuentas también hemos visto que, te digo, eso no he leído más que en un libro que se llama The Shallows, que habla de eso, de que a final de cuentas nuestro cerebro está compuesto por regiones, ¿no? sí, Y si haces crecer una región, necesariamente otra se va a hacer más chiquita, ¿no? Entonces, si tu capacidad espacial o capacidad de orientación espacial crece, tu capacidad de memoria baja, por ejemplo, ¿no? O si haces crecer tu capacidad de memoria, tu capacidad de coordinación ejecutiva baja, ¿no? exactamente. Entonces, pues a final de cuentas el cerebro tiene capacidades Mm, limitadas, ¿no? Y es como nosotros, en nuestra vida no podemos maximizar todo en la vida, ¿no? sí, Entonces lo mismo pasa con el cerebro, pues si le das la prioridad a la memoria, entonces, ¿qué vas a quitar de tu cerebro, de tus capacidades mm, mentales, ¿no? Entonces, creo que ahí estoy de acuerdo en que la memoria se iba a degradar, tenían mucha razón, porque nuestras memorias sí, ahorita son básicamente un perrito contra un dragón que tenían en ese entonces, pero otras capacidades mentales que tenemos son más elevadas justamente que las de ellos, ¿no? Entonces, no sé si sí, bueno, estoy de acuerdo con ellos de que la memoria se iba a degradar, pero, pero como la consecuencia de segundo orden de esto es que no fue necesariamente tan malo, porque también estoy de acuerdo contigo que la escritura, los libros y todo esto son una de las herramientas que más se han probado fundamentalmente sí. buenas para los seres humanos, ¿no? Exactamente, porque claro, sí es verdad que se degradó el hecho de que existieran los libros, nos potenció otras habilidades cognitivas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la lectura. La lectura tiene ya, se ha demostrado científicamente que activa muchas zonas cerebrales, ¿no? De hecho, la escritura, sobre todo en papel, ¿no? Es lo mismo que escribir en papel. Conlleva mucho trabajo cognitivo, ¿no? Entonces, sí es verdad que la oralidad, que conlleva mucho la memoria, se degradó en nuestro aspecto de la memoria, se pudo suplir con otras habilidades que se potenciaron, ¿no? La capacidad de atención, por ejemplo, otra capacidad de enfoque. Ahora, volviendo ya al presente, cuando tenemos una herramienta tan poderosa como ChatGPT, por ejemplo, la pregunta es hasta qué punto se va a degradar. Uno puede pensar que la degradación puede ser total, ¿no? En el sentido que estamos ya delegando
algo, muchas cosas, y el beneficio no se ve tan claro como en aquella época, ¿no? Cuando tú ves un libro y puedes potenciar, puedes leer y puedes escribir, eso te puede ayudar. Pero ahora, si alguien, nos ponemos en el caso de que alguien lo usa mal, ChatGPT, ya no escribiría nunca más nada y tampoco nunca más se tomaría el tiempo de interpretar un texto, por ejemplo, y darle coherencia y todo el tema, ¿no? Que conlleva un trabajo cognitivo, ¿no? Es decir, no tendría ni siquiera que escribir ni leer o de manera profunda, ningún texto largo, por ejemplo, o complejo. Entonces, claro, en mi libro yo mencionaba mucho el tema de la escritura simbiótica, ¿no? Es que la idea de que la tecnología va a ser un colaborador del escritor, pero siempre también lo mencionaba como para cierto tipo de escritor, el escritor que le gusta escribir, que siente pasión por la escritura, y no toda la gente obviamente le gusta escribir, ¿no? Entonces, claro, si tú lo piensas desde el punto de vista de que no le interesa mucho escribir, que simplemente lo ve como un medio de comunicación nada más, evidentemente se va a degradar muchísimo sus capacidades cognitivas y lo que viene a mostrar este estudio, que en realidad eres un poco obvio, porque si tú mientras más tienes tecnología vas delegando tus capacidades de trabajo, es como estar, si estás todo el día sentado y nunca vas a hacer un ejercicio, bueno, ¿qué le va a pasar a tu cuerpo? Obviamente que se va a deteriorar, ¿no? Evidentemente, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso, ¿no? Lo mismo que si ya no escribes nunca más, o nunca más lees un libro, o nunca más hablas, ¿no? El hecho de la oralidad también es importante. Si nunca hablas, nunca te comunicas, tus ideas, cuando lo hagas te va a costar mucho, te vas a trabar, te vas a confundir, vas a sentir vergüenza, vas a sentir si te van a olvidar las cosas, bueno, porque es falta de práctica, ¿no? Por tanto, pero yo sí creo que si uno tiene ese tipo de herramientas, y esa es la labor nuestra también, de mostrar cuáles son los usos adecuados de este tipo de herramientas, tú puedes potenciar incluso tu creatividad. Es decir, porque son herramientas que te permiten encontrar nuevas combinaciones, nuevos, es como una forma de explorar nuevos campos de información que antes tú no veías tan claro o que te tardarían mucho más en encontrar, ¿no? Entonces, si lo ocupas de manera correcta, si escribes primero un texto, después lo usas el LLM para encontrar correcciones, sugerencias, como si fuese la labor de un buen editor o un amigo que escribe mejor que tú, etcétera, son tareas que te podrían potenciar tu labor como escritor. Ahora, si tú delegas todo a estas herramientas, claro, ahí nos metemos en un problema que el principal perjudicado va a ser tú mismo, ¿no? Sí, 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 completamente de acuerdo. Creí que me había quedado trabado, pero yo digo, estoy medio trabado, pero creo que se entiende lo que digo. Y estoy completamente de acuerdo. Entonces, para cerrar lo del artículo nada más, les digo que aunque no lo hemos analizado a completa profundidad, algo que resalta del artículo es que parece que sus resultados son como poquito confiables, ¿no? O sea, hizo mucho ruido porque todo aquello que apoya como no sé si lo han notado, pero cierta parte de la población está dividida, más bien estamos como divididos como los completamente detractores de la inteligencia artificial que tenemos hoy, o sea, como los de esto nos va a matar y nos va a volver tontos, o los de no sirve justamente, y buscan cualquier cosa para hacer que su reputación sea cada vez más mala, ¿no? Entonces, cualquier cosa le sirve para hacer que la reputación sea más mala, ¿no? Entonces, yo creo que por eso tuvo este artículo estuvo tan sonado, pero en realidad es poquito, no sé cómo decirlo en español, no sé cómo se dice en español eso, Camilo, o sea, es su soundness, o sea, es poco confiable lo que dice, ¿no? Porque su muestra es muy chiquita, Sí. de una población muy específica, con poquito tiempo de prueba, Y, ¿no? O sea, creo que fueron 50 y tantos participantes. Y Ajá, creo que dime. también, no estoy seguro de eso, pero creo que también con un cierto tipo de escritura, creo que no era todo, la escritura tú sabes que hay muchos Ajá, tipos de ajá. escrito, hay ensayo, hay todo tipo de texto, entonces también hay que ver qué tipo de escritura ocuparon, porque no es lo mismo hacer una escritura en base a investigación que, no sé, escribir poesía, una novela, ficción, etcétera. Entonces igual eso depende mucho, ¿no? Sí, aquí aplica lo que siempre hemos dicho de no porque la burla esta de que estudios científicos demuestran que, Sí, y bla, 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 o sea, eso no le da seguridad a nada, ¿no? Tienes que ver quién hizo el artículo, si está revisado por pares, sí, si está bien fundamentado. Entonces, la primera cosa de este artículo es que está bastante como la muestra chiquita, una población específica, un tipo de escritura específica, pero les digo que yo con las conclusiones del artículo estoy de acuerdo porque no necesitas ser un genio
para, como tú dijiste, Camilo, para como inferir lo que va a Mm, pasar, ¿no? Es, si delegas todo tu pensamiento a otras cosas, pues lo que va a pasar es que tu pensamiento se va a degradar ahora la pregunta es, si tu pensamiento se degrada, ¿qué es lo que, bueno, y esa pregunta se me hace como interesante, que es, si tus capacidades de resolución de problemas se degradan, ¿para qué estás liberando mm, espacio? ¿Qué es lo que qué es lo que tu cerebro sí. ahora va a empezar a hacer? Porque tu cerebro nunca se va a Mm, quedar quieto, ¿no? O sea, es una mentira eso de que el cerebro se queda quieto. Tu cerebro con bueno, su capacidad mental sobrada va a hacer otras cosas. Entonces, ¿qué? O sea, otra vez haciendo el paralelismo con lo de la memoria es, ahora qué te vas a liberar, o sea, vas a ser más creativo, más imaginativo, sí. no sé, pero creo que no tengo las Mm, capacidades de responder eso, no sé, sería pura especulación lo que diría. Esa es la primera cosa, pero ahora, esto que estoy diciendo ¿cómo se llama? De la transición de la memoria, de degradar la memoria y ahora adquirir nuevas capacidades, sucedió en un periodo de tiempo largo, ¿no? No sé si quieres ser tú el que degrade su capacidad de resolver problemas y ser tú el que sufra las consecuencias, ¿no? De justamente en esta época, tanto económica como cultural, tener esas capacidades reducidas, justamente que la sociedad no va a hacer la transición tan rápido como no importa tanto la memoria como mm, en esos tiempos, ¿no? No importa tanto la resolución de problemas a este tipo de cosas, ¿no? Y ya, o sea, eso es lo que quería decir, o sea, mm, que es, no, puede que no sea necesariamente malo, porque pues si ya tienes la herramienta que lo hace, o sea, los libros, el papel y todo esto fueron como la sustitución a la memoria humana, ¿no? Que la memoria humana era útil, pero pues encontramos una herramienta que lo hace mejor que nosotros, que es medios no perecederos o no tan perecederos como la mente mm, humana, ¿no? No sé si estamos llegando a la época en la que mm, la resolución de problemas, estamos encontrando algo que resuelve problemas mejor que nosotros, y entonces es, pues, ¿para qué quieres tú, humano, seguir resolviendo problemas si hay algo que lo hace mejor que tú, ¿no? Y no sé si se está liberando te digo, o estamos siguiendo mm, el siguiente escalón de imaginatividad, creatividad, claro, no sé, o sea, no sé cuál es el siguiente escalón, pero te digo que yo creo que los resultados son obvios, ¿no? Yo hacía la comparación en mi cabeza, creo que no se lo había contado a nadie, que es la parte de cuando los trabajos eran físicos, mm, los gimnasios no existían, o sea, el gimnasio no existía porque pues arabas la tierra y eso es una actividad física fuerte que mantiene tu cuerpo justamente en buena condición, ¿no? O aquí en México tenemos como la burla de que los albañiles, no sé cómo les llegan en otros países, los albañiles que son los constructores, o sea, los trabajadores de la construcción, y no es la burla, es la burla para la gente que va al gimnasio porque son fuertísimos ujú, estas personas, ¿no? No tienen cuerpos como mm, llamativos, pero son fuertísimos, ¿no? Entonces, si lo comparas este, contra un físico-culturista, los pones a hacer fuercitas, gana trabajador de mm, la construcción justamente, ¿no? Aquí les decimos albañiles, te digo, no sé cómo se les diga en otros países de Latinoamérica, en inglés son los masons, pero, o sea, mm, construction workers, ¿no? O sea, estas personas son fuertísimas porque su actividad física a eso los lleva, ¿no? O claro, sea, es a levantar pesos muy fuertes, a aguantar condiciones difíciles y entonces son fuertísimos. Te digo, hay por ahí varios videos de youtubers comparando mm, gym bros contra constructores y ganan los constructores justamente, aunque su cuerpo no lo revele tan así, ¿no? Y entonces yo la comparación que estaba haciendo es que los programadores éramos los albañiles de la mente, justamente, ¿no? O sea, por eso muchos programadores se sienten especiales, porque la programación te, eh, te obliga a hacer cosas mm, justamente, o sea, y a lo mejor voy a sonar un poquito en contra de lo que he dicho, pero de lo que he dicho antes, pero la programación sí te obliga a, por ejemplo, a cristalizar tu pensamiento, ¿no? O a mm, abstraer cosas de muchas cosas difíciles, ¿no? Entonces, por eso muchos programadores sentían que tenían capacidades mentales, pues justamente extras, ¿no? Porque muchas de las actividades de la programación en sí misma te llevan a hacer abstracciones, a aprender rápido, a tener, o sea, justamente eres como el albañil que está levantando 50 kilos de peso diario y mm, entonces, pues, ¿cómo queda tu mente? Pues
justamente queda como la del albañil, ¿no? O sea, como el cuerpo del albañil. Pero, ¿qué pasó cuando hicimos la transición o sea, o justamente si un albañil deja de hacer eso, pues va a requerir un gimnasio, porque ahora tienes que estudiar esa actividad física que hacías naturalmente por una actividad física tú programada, ¿no? Es lo mismo que nos pasa a nosotros con respecto a nuestro cuerpo, ¿no? Al no hacer actividad física, pues necesitas reemplazarla de alguna forma. Tienes que programarte tiempo para ir a correr o para ir al gimnasio o para lo que sea, ¿no? Entonces, la transición que estaba haciendo yo va a pasar Mm. exactamente lo mismo. Si no quieres que tu mente se quede Sí, gorda, justamente como tu cuerpo se quedaría si estás todo el tiempo sí. sentado, ahora tienes que programar actividades para hacer ese tipo de cosas. Sobre todo si estabas acostumbrado a hacerlo Mm. como los trabajos de la mente, como un programador, como alguien, un científico o como un investigador. Entonces, creo que ese es el otro pensamiento que me llegó respecto a Mm. esto y del que tú hablas en tu libro un poquito. ¿Qué Sí, opinas? exactamente. De hecho, si nosotros vemos el caso de Internet, por ejemplo, vino a aliviar un problema que era cómo acceder a información que quizás estaba en la otra parte, el otro lado del mundo, ¿no? En otro continente, en otra biblioteca. Entonces, con Internet nosotros podíamos acceder a esa información, ¿no? Entonces, eso ayudó Ujú, bastante a la gente que no podía moverse físicamente de un país a otro, ¿no? Entonces, podía acceder a información o buscar información. Entonces potenció nuestra capacidad de acceder a más información. O sea, pero, sin embargo, el buscar información tampoco era tan simple, porque había que buscar en Google, saber si alguna base de datos, también requería un cierto trabajo, ¿no? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿qué es lo que nos está potenciando la IA generativa, ¿no? Porque en realidad, eh, si es cierto, yo creo que lo que mucha gente cree que nos potencia es simplemente el reducir el tiempo, ¿no? O sea, simplemente hacemos las cosas más rápido, porque podemos acelerar nuestro trabajo, ¿no? Pero no está claro, por ejemplo, si nos potencia la creatividad, ¿no? Eso ya es mucho más difícil de responder porque depende mucho cómo tú la uses, ¿no? Tú, claro, la interfaz de ChatGPT es sumamente simple, es una caja de texto y tú le preguntas lo que sea, ¿no? Es mucho más simple que navegar por internet buscando información, por base de datos, que te puede llevar horas, ¿no? Esto tardaría segundos, ¿no? Entonces, evidentemente que nos va a hacer más perezosos si simplemente hacemos eso, si simplemente hacemos preguntas y leemos, hacemos otra pregunta, copiamos, pegamos. Evidentemente no va a acelerar el trabajo, pero no va a degradar funciones cognitivas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tratar de ver y lo que todavía no está tan claro es cuál es la manera correcta de usar esta herramienta y cómo nos potencia. Lo que yo puedo decir, al menos de mi opinión personal, en el día a día, como yo la uso, lo uso mucho como para refinar ideas. Es decir, tengo ideas escritas, nuevos proyectos de investigación, nuevos proyectos de libro, le digo, mira, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué cosa yo podría mejorar? ¿Hay alguna cosa que podría añadir? Porque los LLM son como una gran base de datos que nosotros tenemos que conseguir cuál es la mejor consulta posible para extraer información que a priori no conocemos, ¿no? Entonces, lo ocupo más como una especie de colaborador en la segunda fase, ¿no? Yo escribo primero, después le pregunto y voy refinando, iterando, ¿no? También es súper útil para adoptar ciertos roles, ¿no? Roles, por ejemplo, quiero que critiques mi texto, quiero que tomes el rol de un revisor crítico, sesgado, lo que sea, se puede cualquier adjetivo exagerado para forzar al LM a que no sea adulador, ¿no? Forzarlo a que realmente te critique, aunque incluso la crítica sea realmente absurda o exagerada, no importa. La idea es colocarte, o sea, que tú puedas leer cosas que de otra manera la única forma de obtener algo similar sería teniendo un amigo sumamente sincero o un editor sumamente sincero también, o duro, duro, ¿no? ¿no? Sí. En cambio, con los LLM tú puedes simular, mimetizar un rol humano que no es exactamente lo mismo, pero al menos te puede ayudar a pulir, ¿no? Para mí los LLM en general son buenos para refinar tu pensamiento, ¿no? Si tú lo puedes refinar. Es decir, lo que uno esperaría al final de cuentas no es que tu trabajo sea más rápido, o sea, que escribas un libro más rápido o un paper más rápido, sino que tú puedes escribir un paper o un libro mejor, o sea, Ujú. con mayor calidad, ¿no? O sea, que puedas puedas tener distintos ángulos, distintos puntos de vista, más información que te ayude a argumentar mejor, ¿no? Ese sería como el óptimo de este tipo de herramientas. Ahora la pregunta es cómo eso podemos inculcarlos a gente más joven, ¿no? Que va a venir, se va a criar con este tipo de tecnología y no va a conocer lo anterior, ¿no?
ese es un tema difícil, ¿no? O sea, es un tema difícil porque al final es como una forma de inculcar la investigación, inculcar el pensamiento y que esta herramienta simplemente aparezca en la segunda fase, ¿no? Del pensamiento para refinar ideas. Y también podría incluso ser usada en la primera fase, que es buscar nuevas ideas, ¿no? O sea, si tú también podrías tener ciertas ideas vagas de lo que te gustaría investigar y ocupas el LM para que se amplíen tu campo de tu espacio de búsqueda y te dé nuevas ideas, ¿no? También puede ser, pero siempre la idea es que tú mantengas el control y que tú pienses, ¿no? Eso es lo más importante, que tú pienses, ¿no? Que tú puedas, por eso yo creo que también, aparte de todo esto, la importancia de la oralidad, ¿no? O sea, de que tú en los colegios, yo creo que esto va a ocurrir, quizás que van a haber muchas evaluaciones que van a pasar de ser escritas a ser escritas y orales, o solamente orales, es decir, porque ya la gente va a copiar y pegar mucho, y seguramente incluso tú lo puedes hacer es que copie y que genere texto en tu estilo, eso igual se puede hacer, porque hoy en día muchos chicos cometen el error que le piden a ChatGPT que le genere un texto y lo hace con una escritura en español perfecto, evidentemente no fue escrito por ellos, ¿no? Son fácilmente detectables, pero si son mucho más sagaces y hábiles, si ellos tienen texto escrito y le dicen, le crean un prompt, le puede generar texto muy similar a ellos, ¿no? Entonces, pero claro, otra vez, no están delegando sus funciones cognitivas, ¿no? Entonces, la oralidad es lo que te va, ahí ya no tiene salvación, ¿no? Es simplemente hablar. Quiero que en 10 minutos me hables de corrido un tema en cuestión de la prueba, ¿no? El Sí, examen. Y eso yo creo que va a ser fundamental en el día de mañana. Y sobre todo la oralidad en presencial, no cara a cara, porque en videollamada, ya, en un tiempo más, ya esto va a mejorar muchísimo y se va a poder generar conversaciones artificiales con nuestras caras, ¿no? Entonces, sí. entonces, yo creo que eso es importante y es curioso porque vamos a volver quizás a la oralidad, algo que se había perdido en un tiempo, producto de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, para cerrar, yo creo que al menos en este punto es que los CRM tienen que ayudar. El mejor caso es que nos haga crear mejores productos, que sean de mejores ideas, ideas más rigurosas, más novedosas, ¿no? Pero que no sustituyan nuestro pensamiento. Ujú. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y te digo, por lo menos por el momento, porque no estoy 100% de acuerdo con, digo, tú no sugeriste esa idea, pero con la idea en general de que degradar nuestras capacidades Mm, de resolución de problemas sea necesariamente mm, malo, ¿no? O mm, sea, es en el mm, largo plazo, ¿no? En el corto plazo es evidentemente sí, malo porque la sociedad, los problemas a los que nos enfrentamos no están listos para eso, pero en el largo plazo no estoy 100% seguro de que sea de que sea necesariamente no, malo, justamente porque si encontramos sobre todo mm, algo que lo hace mejor que nosotros, claro. o sea, es lo que tú dijiste al principio, si hay una herramienta que puede explorar un espacio de búsqueda de Mm, soluciones 200 veces más rápido que nosotros o miles de veces más rápido que nosotros, es lo mismo que con los cálculos matemáticos, exactamente. porque, o sea, ¿para qué tú quieres hacer cálculos matemáticos de 5 cifras en tu Mm, cabeza si hay una máquina que se los dictas y te lo mm, hace solito, ¿no? ¿Para qué no? O sea, a menos que sea justamente por puro mm. hobby, que está bien, o sea, no tiene una trascendencia más allá de creerte capaz de hacerlo, ¿no? O sea, no es como, está bien que los puedas hacer, Sí, ¿no? Felicidades por poder hacer multiplicaciones de sí, 5 cifras, ¿eh? exactamente, ¿no? O sea, yo creo que si el día de mañana este tipo de tecnología, que ya lo ha hecho de esta manera, pero ya se masifica, resuelve enfermedades, por ejemplo, da con nuevos fármacos, medicamentos, los humanos somos pragmáticos en ese sentido, ¿no? O sea, si encontramos soluciones a ese tipo de cosas que nos puedan solucionar enfermedades, evidentemente la tecnología se va a adoptar, ¿no? Y se va a masificar y no la van a criticar porque va a resolver un problema que todos compartimos que es útil resolver, ¿no? O sea, que las enfermedades se puedan resolver, que se puedan tratar de mejor manera y eso evidentemente es sumamente útil si esta tecnología nos puede ayudar a resolver ese tipo de problemas que son mucho más complejos. De hecho, como bien dices tú, el objetivo también, cuando yo digo, por ejemplo, que la idea es que nos haga crear nuevos, mejores proyectos, nuevas ideas mejores, es que los problemas que podamos resolver sean más desafiantes, ¿no? Que vayan mucho más allá Exacto. de lo que es nuestro cerebro humano, que tiene ciertos límites, ¿no? O sea, si tú el día de mañana, una Ujú. persona normal, por ejemplo, que tenga quizás un grado académico, pero que puede resolver problemas que solamente antes lo pudo haber hecho un genio, por ejemplo, es un avance brutal en la sociedad, ¿no? O sea, que sistemas colectivos informáticos de inteligencia artificial puedan resolver problemas que antes solamente pocos genios lo hacían cada cierta cantidad de siglos,
bueno, eso sería un avance, una revolución, como diría Kuhn, una revolución científica, ¿no? O sea, ya sería como un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, eso es fundamental y yo creo que la IA podría llegar a hacerlo, ¿no? Ahora, De acuerdo. evidentemente, claro, mientras más problemas resolvemos, muchos dicen que, claro, nos va a volver más perezoso, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, nos va a volver quizá el día de mañana, si nosotros resolvemos todos los problemas, nuestra vida dejaría de tener sentido, básicamente, ¿no? O sea, porque es una paradoja, ¿no? El ser humano busca resolver problemas, pero por otro lado, si tú resolvías todos los problemas, ya no tendría ningún sentido vivir, ¿no? Porque en realidad ya no hay por qué luchar, ya no hay por qué trabajar, ya no hay por qué investigar, no tendrías el placer de descubrir cosas, no tendrías el placer de ganar dinero, tendrías el placer de tener una casa más grande, porque todo lo que tú quisieras lo podrías obtener, ¿no? Sería una vida bastante, seríamos todos iguales, sería el peor de los mundos, ¿no? Entonces, en cierta medida creo que por eso es tan importante la palabra creatividad, ¿no? El que tú vayas en contra, y eso tú lo mencionaste anteriormente, antes de empezar a grabar esto, y lo quiero mencionar ahora, en el video que yo hice sobre mi doctorado, el término, yo mencionaba que un ciclo termina y a mí me gusta tomar un poco la postura de que si yo en estos 4 años hice esto, ahora quiero ir totalmente en contra de eso para cambiar, ¿no? O sea, y eso es simplemente una metáfora para decir no quiero repetirme, no quiero hacer lo mismo y no quiero hacer el mismo libro que anteriormente o no quiero hacer lo mismo que hice si trabajé en el ámbito científico 4 años, bueno, ahora quiero hacer otra cosa. Tratar de no repetirse, ¿no? Tratar de ir más allá en tus pensamientos, tratar de no buscar la comodidad, ¿no? Entonces, por eso uno, una forma provocadora de decir voy a ir totalmente en contra de lo que hice anteriormente, ¿no? Pero simplemente es buscar una nueva dirección. Yo creo que eso es un consejo que se le puede dar a cualquier persona, es ocupa esta herramienta para potenciar tus ideas, para refinarlas y para ir más allá de lo que de otra manera hubieses tardado años en llegar, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante. Claro. Sí, sí, es una muy buena, es un muy buen consejo. Y bueno, yo creo, quiero mencionar 2 puntos para finalizar, que es, estamos muy lejos de resolver todos los problemas, Mm, incluso aunque tuviéramos super mm, herramientas. Creo que ah, pensar que los seres humanos conocemos algo del universo es como mm, bastante ingenuo, ¿no? O sea, sabemos una gota, o sea, sabemos una gota de todo lo que el universo implica, entonces mm, resolver todos los problemas, siento que estamos muy, 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 pero, o sea, estamos al 0% de resolver todos los problemas que podemos encontrar o de explorar todo lo que podemos explorar, sí, ¿no? Que es, hay un montón. Luego cuando veo el canal, hay un canal que me gusta de YouTube que se llama Kurzgesagt, mm, en pocas palabras, se llama así en pocas mm, palabras, y hablan de cosas que yo no había pensado, no hablan de viajes interestelares, pero lo hablan desde una perspectiva mm, científica bastante sólida, ¿no? O sea, cómo se podría lograr, por ejemplo, obtener energía de las estrellas de manera más, más eficiente, ¿no? Y eso hablan de cosas muy locochonas y entonces ahí eso me hace pensar justamente que sabemos nada del universo, ¿no? Y que hemos logrado nada en pocas palabras, ¿no? Entonces creo que por ese lado de resolver todos nuestros problemas podemos estar tranquilos mm, de ujú. que, de que no lo vamos a lograr Exactamente. pronto y de que no, no estamos ahí. Y el otro es, digo, los consejos que diste se me hacen muy, muy acertados. Y aquí les dije que les iba a enseñar el libro. Aquí está, el libro de palabras y algoritmos. Y miren, por aquí está mi nombre. De, de que fui un revisor, un reviewer. Y nada más quiero mencionarlo, la parte de que dice que tú pusiste un manifiesto al final, Mm, dice el manifiesto por una nueva forma de escribir. Y quiero mencionar los 5 puntos que tú mm, pusiste, porque tú te enfocaste específicamente en la escritura, que es una de las cosas más útiles para aclarar tu pensamiento y también para crear cosas, ¿no? Y pusiste 5 puntos y que hiciste eco de ellos aquí, pero me gustaría decirlos directamente, que es, la inteligencia artificial es un asistente, no un reemplazo, lo acabas de decir, o sea, no, no deberías dejar que escriba todo por mm, ti, por varias razones, ¿no? La razón más práctica es, va a escribirlo en su propio estilo, ¿no? O sea, mm, hasta no sé si nuestro cerebro ya se está acostumbrando a detectar cosas escritas por AIs, ¿no? O sea, ciertas palabras o cierto ritmo, ya sabemos que lo escribió una IA y inmediatamente lo detectamos. La segunda es, la IA no rivaliza con lo analógico, entonces aquí invitas a seguir usando herramientas analógicas como papel y mm. lápiz, ¿no? Sí. O papel y pluma. Entonces, dice, la IA puede ayudarme en la investigación. Esa es una de las formas más útiles de las cosas más útiles que yo he encontrado, ¿no? Que es una investigación que a mí me hubiera tomado, este,
3 horas, la IA me la hace en 10 minutos, mucho más amplia de lo que yo lo hubiera podido haber hecho, pero lo que no deberíamos de confiar es en sus conclusiones, ¿no? O sea, es una vez que tengas la investigación, te toca revisarla y incluso expandirla si se da el caso y sacar tus propias conclusiones, porque justamente lo que tienes que hacer es nutrir tu cerebro, ¿no? Con lo que te puede ayudar la IA es a hacer como Mm, la investigación en sí misma, ¿no? Y de hecho, cayendo en cuenta de eso, es cada vez uso menos Google justamente porque le pido a GPT o le pido a Claude o le pido a Gemini que me haga la investigación del tema que claro. quiero, le explico ampliamente mi Y hace la caso, búsqueda por me ti, hace la ¿no? investigación, exacto, y mucho más amplia de lo que yo lo hubiera podido haber hecho, ¿no? Entonces, Exactamente. o sea, y la práctica, y más bien, ya he puesto muchas cosas en práctica de lo que estas cosas me enseñan, ¿no? O sea, me dicen, mira, aquí está esta cosa, aquí está esta cosa, aquí está esta cosa, me dan su sugerencia, pero al final de cuentas uno decide, ¿no? Qué es lo que va a hacer. El cuarto punto que pones aquí es la IA no reemplaza editores humanos, sino que los ayudará a hacer mejor en su trabajo. Mm, Esto otra vez es parte de lo que tú dijiste, pero no nada más es para los editores, ¿no? Sino para mm, todos es, en vez de, no pienses que te va a ayudar a hacerlo más rápido, sino te va a ayudar a hacerlo mejor, claro. ¿no? Te va a ayudar a hacer cosas que no habías podido lograr por tu cuenta solito en el tiempo que tenías, ¿no? Entonces, está bastante bueno. La 5 es la IA es una herramienta para mejorar la diversidad y la accesibilidad, ¿no? Entonces, justamente puedes mejorar tu escritura en estos dos aspectos usando la IA. Y la 6, la IA respetará la ética y la autoría, ¿no? No deberíamos usarla, justamente que es muy fácil Mm, para romper los derechos de autor o para robarnos contenidos, ¿no? Entonces es bastante, me gustó mucho esa mm. conclusión. Y bueno, también les recomiendo bastante el libro que justamente es un viaje por la escritura, ¿no? O sea, es cuando lo hablamos antes, te digo que me recordó lo que he leído del universo en un Mm. junco. Es más ligero, es mucho más ligero porque transcurres mucho más rápido por la parte de la escritura, pero lo recomiendo bastante. Entonces, me gustaron esas conclusiones que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, para cerrar, Camilo, ¿te gustaría decir algo? Sí, sobre el tema de los problemas que nunca se van a acabar. De hecho, cuando hice un taller hace 2 días atrás, el jueves, y el título del taller era Adapte un LLM a su problema. Y yo comencé diciendo, bueno, si usted vino a este taller y no tiene un problema, le aseguramos que le vamos a inventar un problema nuevo al terminar este taller. Siempre hay un problema, no, no se preocupe por eso. Si no, si no tiene un problema, ya tendrá uno nuevo, ¿no? Y eso también es Sí, una cosa, ¿no? sí. Los problemas que tenemos actualmente no son estáticos, ¿no? Son dinámicos y nosotros mismos nos podemos crear nuevos problemas. Por tanto, quizás nunca es una búsqueda que en realidad no, mientras más tú te acercas, más se va corriendo, ¿no? En la línea, ¿no? Entonces no tiene fin. Así que eso, así que muchas gracias por la invitación, Héctor. Ha sido un gusto conversar contigo y bueno, ya nos veremos en otra oportunidad. Sí, muchas gracias. Qué bueno que viniste, Camilo. Para cerrar la pregunta de siempre, ¿ya cambiaste de libro? ¿Estás leyendo Bueno, algo estoy comenzando a leer, sí, interesante? estaba preparado para esta pregunta, estaba preparado y me, había comprado este libro, lo estoy empezando a leer y de hecho viene a cuento porque como estoy metido en el tema de la suerte, esas cosas como de la vida, cuán determinista es la vida, bueno, este libro creo que se ve interesante para ese tema, ¿no? Desde el punto de vista más de la biología, ¿no? Así que la evolución de la Sí. imperfección, ¿no? ¿Qué es la imperfección? Es como la búsqueda también de la perfección humana, ¿no? Y también que tiene que ver con Oh, la imperfección, entonces cuán falibles somos como seres humanos, y que también tiene, por supuesto, tiene que ver la suerte, ¿no? En esa búsqueda. Así que ese es el libro, se llama The Evolution of Imperfection. Así que, Lawrence, sí. perfecto. Así que, Lo voy a poner en las notas del episodio y te digo que me gusta algo de esto también, que es que enseñas muchos libros de pasta dura, ¿no? O sea, es tienes como dinero, tienes dinero. no, o sea, sé que no tienes dinero justamente y más bien eso habla de Gracias por, lo que dice gracias uno, por recordármelo, ¿eh? gracias por recordármelo. O sea, más bien eso habla de tu, ¿cómo se llama? De tu, Prioridades, malas de prioridades, tus prioridades, de mis malas exactamente. prioridades. Exacto. Malas prioridades. Sí, o sea, es donde habla de tus intereses, ¿no? Donde pones, dicen por ahí que uno vota con su dinero, Mm, entonces habla claramente de lo que valoras, sí. ¿no? Entonces está bueno. Sí, 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 muy bien. Pues le voy a echar un ojito. Yo estoy leyendo, acabo de empezar a leer Memorias del Subsuelo de Dostoyevsky. Bueno, siempre estoy casi leyendo un técnico que estoy leyendo a ver.
no estaba tan preparado para enseñarlo. Se Engineering. llama AI Engineering. Está muy bueno. Lo acabo de empezar, pero, pero me cuesta trabajo leer libros ¿Qué? técnicos en general. Me cuesta mucho Es tiempo. más de. ¿Pero Este, es prompt engineer o no? Prompt. no, fíjate que incluye parte de prompt Vale. engineering, pero habla en general de cómo crear sistemas usando modelos Ah, pero es fundacionales, ¿no? O sea, enfocado en la IA generativa, ¿no? ¿O es más amplio? ujú. No, es enfocado en la IA Vale, ya. generativa. Justamente parte de lo que habla en la introducción es por qué hice un libro específico de IA generativa si ya existía como todo el campo de trabajo Sí. con los modelos tradicionales, Mm, ¿no? Y que tiene, o sea, tú lo has visto, tiene sus particularidades tratar con. A mí me da mucha risa porque siento que estoy tratando con personitas como con sí, duendes chistositos que a veces se revelan y cosas así, sí. ¿no? Entonces, eso es lo que dice la autora, se llama Chip Huyen, es bastante prolífica también ella y es buena. Y ya por otro lado estoy leyendo, ¿te gusta Dostoyevsky a ti? Mm, ¿O no tanto? sí, lo leí, sí me gusta. Sí, 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 sí. Crimen y Castigo lo leí. Ajá. No he leído mucho de él, pero quiero leer más. Y dicen que como uno de los mejores libros de introducción es Memorias del Subsuelo, Mm, ¿no? Entonces, se lo estoy leyendo y está bastante bueno. Habla de esto, lo conecto ahorita, no lo estoy mencionando de a gratis, habla de esto, de que cuando los seres humanos no tienen problemas, se inventan problemas solitos, ¿no? O sea, dice, haz de cuenta que son las cartas de alguien que estuvo, supongo que encerrado un montón de tiempo, no sé, supongo que en la cárcel, y dice que luego se enojaba de a gratis, justamente, y me recordó a personas en mi vida, ¿no? Me enojaba de a gratis con los demás, justamente porque estaba aburrido, y entonces, ¿qué hacía? Pues me buscaba problemas claro, solito, ¿no? Me busco problemas querías solito. polémica, no Entonces, entrar en discusión para exacto. validar que existes. Eso exactamente, o sea, eso es lo que dice, o sea, habla mucho de libre albedrío, o sea, estaba chistoso que no creí que fuera un tema tan antiguo, o sea, y también habla de mi ignorancia. Él habla mucho del siglo XIX, dice, ¿no? Entonces, aquí en nuestro siglo XIX, cuando hemos descubierto que la mente humana es solamente, él le dice una tecla de piano más, ¿no? O sea, una tecla de piano más en el sentido de que es mecánica. Entonces dice, pues pronto vamos a no poder sentir nada sin siquiera calendarizarlo, ¿no? Porque Mm, eso vamos a ser capaces de saber todo lo que la mente humana es capaz de hacer, ¿no? claro, Y entonces empieza a hablar del tema de los intereses. Dice, los seres humanos creemos que el humano siempre actúa en consonancia con su interés. Y dice, pues parece que no, justamente si analizas la historia, parece que no, que los seres humanos actúan muchas veces en contra de su interés. claro. ¿Por qué? Y justamente es parte de lo que el libro dice, ¿no? O sea, y Sí, una de las cosas que menciona de es, hecho, ajá, ajá, Dostoyevsky el- menciona mucho la irracionalidad humana, ¿no? Como que eso, subyace ese tema en todas sus novelas. exacto. Y lo que dice, una de las cosas a las que dice aquí el libro es esto, que quieres mantener tu personalidad, ¿no? Que quieres validarte como alguien que existe justamente. Y muchas de esas cosas que haces irracionalmente, este, en contra de tus propios intereses, van por ahí, ¿no? Por validar que no eres una tecla de un piano, ¿no? Sino que tienes voluntad y que eres algo justamente, entonces si actuaras siempre con la racionalidad, no eres eso, ¿no? Entonces, por eso a veces te buscas problemas de gratis, pero es interesante porque tiene que ver con este último punto, ¿no? O sea, me recordó a la imagen esta el meme del, de la persona que va en bicicleta y se mete solito un palo ahí en la bicicleta y se cae. Eso dice Dostoyevsky que somos, ¿no? Que nos metemos el palo solitos en la llanta. Muy bien, pues creo que terminamos. Muchas gracias. Fue un placer otra vez platicar contigo, Camilo, y pues esperemos que vuelvas Sí, pronto. totalmente. También tenemos otros temas, Sí, ¿no? totalmente. Pendientes. Estamos ahí, esto es como, está en desarrollo, digamos. Esperando una noticia Exacto, nueva, ¿no? Para volver. exacto. Muy bien. Perfecto, pues nos vemos la siguiente vez y gracias a los que estuvieron por aquí. Vale, chao. Adiós. Adiós.